tengo un plan, va a acabar. Yo, cuando empecé en la radio, sabía que mi programa empezaba, si iba bien, sería el líder de audiencia y terminaría. Y el peor momento ha sido en el que el directivo de turno o el jefe de turno me ha dicho: Uri, no contamos contigo. El saber que hay un fin de algo te ayuda a que el momento de ahora presente lo vivas con más intensidad. Pasión y no tener miedo. Para ser presentador de televisión tienes que pasar por muchas fases y es muy difícil. No va a llegar nadie. Hay cosas que son fantásticas de la fama y cosas que son una puta mierda. Te puede hacer adicta. Te puede llevar por el lado oscuro porque estás siempre ahí en el lado oscuro. Estos aprendizajes te los da la experiencia, nadie te avisa de decirte, oye, ten cuidado porque a lo mejor te quieres comer más de lo que eres capaz de tragar. Lo más importante no es el formato o el sitio donde estés, sino la marca. Te da autoridad. Todo lo que nos ha dado a nosotros nuestra vida ha sido gracias a ser diferentes. ¿Y sabes qué es bueno? Que de una pasión la puedas monetizar. Eso es la hostia. Porque dices, eso creo que es el sueño. Imagínate que en un momento dado puedes monetizar tu pasión por las motos. Lo hice una temporada. Estuve trabajando en Telepizza de repartidor. Por ejemplo. Hijo de puta. Ya tenemos otra vez las camisetas a la venta. Uri ya está pidiendo una. Chicos, que no. Ya. ¿No tenéis camiseta? Para ti. Pues claro, fluye y cambia. Como el agua. Como decía Bruce Lee. Claro. Be water, my friend. Entonces yo creo que cuando te lanzas a un mercado muchas veces, si no hay competencia, dices, es una gran oportunidad porque no hay competencia. A lo mejor no la hay porque no hay ni mercado. Entonces, en el caso de los podcasts, hay muchos podcasts muy buenos y otros excelentes como el vuestro, que le sigue mucha gente, que acabáis de llegar a 1 millón y eso significa que la gente quiere ese contenido, ¿no? Entonces, la competencia está fenomenal. Luego, el veros a vosotros, yo me veo exactamente como un reflejo vuestro cuando yo tenía 20 años. Y eso es algo que también liga con la pregunta que me haces, que ¿por qué estoy haciendo el podcast? ¿No? Pues lo estoy haciendo precisamente y por la misma razón que vosotros estáis haciendo el podcast, por pasión y por lanzarse al vacío, ¿no? Por hacer algo que dices, mira, tengo una pasión genuina, no sé dónde va a llegar, pero lo empiezo y no tengo miedo a hacerlo porque me da igual el resultado, ¿no? Yeah. Entonces, yo llevaba 20 años trabajando en los medios de comunicación, yo me he dedicado siempre a la radio y a la televisión y una de las cosas que aprendí fue a comunicar. Comunicar es una cosa que te va a permitir escalar en tu trabajo, te va a permitir conectar con gente interesante, te va a permitir tener relaciones, incluso personales, mejores. Si aprendes a comunicar, aprendes una de las habilidades para mí más importantes que tiene el hombre, ¿no? Porque hemos estado comunicando desde el inicio de los tiempos. Entonces, yo me dedicaba a comunicar en un formato que era la radio y la televisión y pensé, ¿por qué no, otra vez, cojo esa pasión que es comunicar, salto al vacío, no tengo miedo a hacerlo y comunico en mi propia plataforma y en mi programa, en mi podcast? Y por eso hice la fórmula del éxito, por eso hice mi podcast. Llevas años ya en este mundo de los micrófonos, la comunicación, pero yo creo que todo tuvo un inicio, una parte de chispa que te hizo activar toda esa hoguera de lo que fue ahora mismo tu pasión, que puedes decir que es comunicar, pero claro, yo creo que en el principio no tienes tan claro de voy a dedicar mi vida a transmitir ideas en un micrófono sobre cualquier cosa, porque puede ser la radio en una cadena de emisora famosa o puede ser en un canal de YouTube y en ambas estás comunicando. ¿Qué fue lo que tuviste en ti mismo para decir, hostia, creo que mi camino es por aquí, creo que esto se me da mejor que otras cosas que hago en mi día a día? Yo creo que hay una mezcla de dos cosas y creo que algo que todo el mundo puede entender, ¿no? y que será muy gráfico. Yo cuando empecé en la radio, a mí me pagaban 120 euros por estar ahí. Entonces, ¿120 euros por programa? Al mes. Al mes. Al mes. Entonces, a mí me costaba más ir a la radio que lo que me estaban pagando. O sea, me costaba más el abono del autobús o del metro para ir a la radio. Además, hacía un programa que terminaba a la 1 de la madrugada, acababa a la 1 de la madrugada, llegaba a mi casa a las 2, compaginaba miles de trabajos con eso. Y mis padres me decían, ¿por qué haces esto? Claro. Y yo les decía, porque es que realmente es lo que me gusta. Entonces, yo ahí descubrí que eso era lo que me gustaba. Entonces, una de los puntos importantes es que despertaba un fuego interno que lo que hacía me gustaba, me daba igual también un poco perder el trabajo porque es que realmente me costaba más ir ahí que lo que me estaban pagando. Entonces disfrutaba muchísimo y luego hubo un
un momento en el que todo funcionó y entonces hubo tracción. Entonces, cuando tú haces algo que disfrutas, pero que encima tiene tracción, esa magia hace que digas, voy a apostar todo por ello. Porque puede ser que tengas una pasión y que te guste algo, y ya no hablamos de la comunicación, hablamos, yo qué sé, he oído muchas veces que habláis del café, te apasiona el café, pero a lo mejor no puedes dedicarte a hacer café como modo de vida porque no es sostenible, ¿no? Pero si consigues que tu pasión enlace con una buena monetización o con una atracción, sea la que sea, entonces lo has encontrado. Y es lo que me pasó a mí. Vamos a ir el camino que hiciste, pero descríbelo paso a paso. Incluso cómo te sentías. ¿Cómo pasas de descubrir ese trabajo de 120 euros al mes, es decir, qué te llama para ir ahí, y luego cómo va cambiando la cosa hasta que tú puedas ganar la vida de comunicador o con el programa de radio que tenías? Pues la verdad es que en ese momento yo estaba estudiando comunicación visual, yo me licencié, fui a la universidad, y entonces las prácticas que tenía en una televisión muy pequeña en Barcelona, local, y yo hacía de todo ahí. Pintaba, hacía de cámara, hacía regidor, todo. Y de ahí fui enlazando como pequeñas cosas que me llevaron ya a trabajar en la radio, en este curro de 120 euros al mes. Cuando esto funcionó, evidentemente les pedimos un aumento de sueldo a nuestros jefes, nos lo dieron, y entonces en ese momento vimos que el producto que teníamos funcionaba. Y esto es muy importante porque, o sea, cuando tú tienes algo entre manos que no sabes si funciona o no funciona, te pueden pasar tres cosas. Que no funcione y que lo descubras rápido, y eso está bien, déjalo, no vas a perder tiempo. Que no funcione y no lo descubras rápido y estés malgastando mucho tiempo en esa mierda, ¿vale? O la tercera, que es la mejor, que descubras que funciona y que realmente funciona. Entonces, a mí me pasó la tercera, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento, pues cuando vi que todo estaba yendo bien, pues le pusimos más madera. El programa funcionó, era un programa en catalán, solo para Cataluña. ¿Cómo se llamaba? Para que la gente... Prohibit als pares. Prohibido a los padres. Por la noche, de 11 a 1, la gente llamando a la radio, y era... Ahí pasaba de todo, ¿no? De todo. O sea, eran nosotros tres sentados en un micrófono en una radio y que la gente nos llame y nos diga lo que quiera, ¿no? Increíble. Nos funcionó y dijimos, vamos a exportar todo esto a nivel nacional. Nos fuimos a Europa FM, hicimos el programa en Europa FM y luego a partir de ahí se llama Ponte a Prueba, y a partir de ahí pues me fui a los 40 principales, la televisión, y entonces hice como un poco mi recorrido a nivel de medios de comunicación. Pero antes de pasar tan rápida esa historia, ¿cómo te sentiste cuando pensabas que ibas a hacer un programa más, que iba a pasar desapercibido, que nadie iba a tener esa atención en ese programa, como nos pasa, por ejemplo, cuando empezamos un canal de YouTube y de repente empieza a funcionar? ¿Cómo vives? ¿Cómo te despiertas ese día por la mañana? ¿Cómo de motivado vas a la oficina? ¿A quién se lo cuentas? ¿Cómo vives esos días? Porque supongo que serán felices. Sabes que cuando estás haciendo algo a nivel audiovisual, a nivel incluso teatral, a nivel otra vez de comunicación, tú tienes la sensación de que eso está funcionando, aunque no lo esté viendo mucha gente. Es decir, tú tienes como esa sensación de decir, vale, me lo estoy pasando bien, significa que la gente que lo escuche probablemente se lo esté pasando bien también. Vale, entonces, buen inicio. Cuando tú tienes esa sensación, intenta capturar esa sensación y continúa por ahí, sea lo que sea. Entonces, cuando hay en comunicación, eso se estudia también en arte dramático, ¿no? Y después para mucha gente que tiene que hacer ponencias, incluso para CEOs, ¿no? Que tienen que hablar ante 100 personas de su empresa y darles una noticia, motivarles y tal. Tú vas a estar sintiendo al 100% lo que la persona está sintiendo en el escenario. Entonces, si tú como ponente o como actor o lo que sea, estás sintiendo vergüenza o estás con temor, la gente en la platea, en las butacas, lo siente al instante. Claro. Y es algo que no sabes por qué, pero es como un espejo, ¿no? Yo estoy viendo, hostia, pues Juan no está cómodo. No sé por qué. Hostia, Sergio no va a fondo. Entonces, cuando tienes la sensación de que estás bien y que y dices, joder, me ha salido bien, muy probablemente ya es un buen inicio para construir a partir de ahí.
Nosotros, muchas de las preguntas que tenemos, tanto en el canal, cuando nos hablan, o en IMP, que es la formación, es ¿cómo me quito el miedo a hablar en público, el miedo a hablar en cámaras? Creo que no eres mejor persona, porque tienes cuántos podcasts habrás hecho, vamos, te has pegado muchísimos años. Llevo 20 años trabajando en la radio. Vamos, creo que es la persona más indicada para que nos des algún truco para estas personas que tienen esas dudas. Vale. El truco es la repetición. Ni más ni menos. En todo. Es decir, tú aprenderás a hacerlo bien cuantas más veces lo hagas. Yo he hecho miles de entrevistas en mi vida. Claro. Entonces, yo he aprendido a hacer una entrevista no en un podcast, no en un libro, no haciéndolas. Entonces, al principio pues eran de una forma y ahora pues son de otra, pero porque me he visto en muchos bretes. Cuando te ves en una situación que no dominas, Claro. es cuando tu cerebro aprende a salir de ella y crea un pozo. Entonces, cada vez ese pozo, ¿no? va subiendo y te vas sintiendo mejor. Si vemos el primer Tengo un plan que hicisteis y hoy, que es el último, ¿no? que habéis hecho, hostia, de 0 a 1 millón habéis hecho, o sea, un Como si fuera recorrido. eso la mutación de la mariposa, de un gusano a una mariposa, literal, todo el proyecto. ¿Verdad? Total. Y yo creo que tú puedes tener, evidentemente, tienes que tener, no todo el mundo puede hacerlo, o sea, tienes que tener una buena base, pero eso ya tiene que venir, ¿no? De casa, y después repetición. Y eso fue un poco lo que yo hice.